As-salamu alaikum, mis amados hermanos y hermanas en el Islam. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Hoy, con el permiso de Allah, nos adentraremos en los secretos más profundos de la creación, en un relato que es un pilar fundamental de nuestra fe y que nos instruye sobre la verdad eterna de la arrogancia y sus consecuencias devastadoras. Esta es una narración que nos llama a recordar el poder absoluto de Allah, la existencia de los mundos invisibles que nos rodean y los peligrosos engaños que nos tiende el mayor enemigo de la humanidad. Esta historia se remonta a un tiempo mucho antes de que la Tierra conociera las huellas de un ser humano. Un tiempo en el que otras criaturas habitaban este planeta y escribían su propia historia. Vamos a desvelar la prehistoria del más grande de los traidores en el universo. Un ser que una vez compitió con los ángeles en devoción, antes de que su corazón fuera corrompido por la enfermedad fatal del orgullo. Esta es la trágica crónica de Iblis, que hoy reconstruiremos, desde el momento en que se le conocía como Azazil, hasta que fue marcado con una maldición eterna. Es una lección que jamás debemos olvidar. Permaneced atentos, pues esta historia está destinada a fortalecer vuestro imán, fe, y a abrir vuestros ojos a las realidades invisibles de nuestra existencia. Que Allah nos dé el entendimiento para empezar. Los mundos antes del hombre. Mucho tiempo antes de que Adán, la paz sea con él, fuera creado, la tierra estaba habitada. Existía una comunidad de seres completamente diferente a la humanidad actual. Estas criaturas, conocidas como los Yan, vivieron inicialmente en armonía y paz. Sin embargo, con el paso de un tiempo incalculable, se desviaron del camino de la rectitud. Comenzaron a sembrar la injusticia y a cometer actos de abominable crueldad. Se creían con el derecho de gobernar a su antojo y de derramar sangre inocente. Su desobediencia se hizo tan extrema que la paciencia de Allah llegó a su fin. Un veredicto divino fue pronunciado. El Sagrado Corán nos habla claramente sobre la creación de los yin y la de los humanos. En la Sura Ar-Rahman, se nos recuerda: y él creó a los yin de fuego sin humo. Corán 55:15. Y en la Sura Al-Ir, se aclara: y a los yin los habíamos creado antes de un fuego abrasador. Corán 3:27. Estos versos establecen de forma inequívoca que los yin y los yan fueron creados antes que los seres humanos. Poseían libre albedrío, al igual que nosotros, y estaban destinados a adorar a Allah. Para poner fin a la corrupción de los yan, Allah envió un ejército celestial. Este ejército estaba formado por ángeles a los que se unieron algunos yin creyentes, dispuestos a luchar por la justicia. Entre ellos, sobresalía uno en particular, un líder excepcional en conocimiento, un modelo a seguir para los creyentes y una figura tan radiante que parecía tan pura como los propios ángeles. De hecho, fue educado entre los ángeles y poseía un conocimiento tan profundo que llegó a instruirles. Luchó incansablemente por la justicia, dirigiendo al ejército contra los yan corruptos hasta que triunfó. Expulsó a los rebeldes de la tierra y restauró la paz. Lo que resulta impactante es que este ser, este líder, era conocido entonces como Azazil, quien más tarde se convertiría en Iblis o Saitán después de ser maldecido. Su historia es una advertencia para todos nosotros sobre la arrogancia y la ingratitud. Azazil, el erudito entre los jinn. En casi todas las civilizaciones, existe la figura de un tentador que desvía a la humanidad. Ya sea Hades en la mitología griega, Arimán en el zoroastrismo, Set en el antiguo Egipto o Samuel en los escritos cabalísticos, los nombres varían, pero el papel es siempre el mismo. La pregunta es: ¿cómo se volvió esta figura tan omnipresente en todos los sistemas de creencias? La respuesta yace en los primeros días de la creación, en una época en la que Azazil aún no se había convertido en Saitán. Él vivía entre los ángeles y les enseñaba. Contrariamente a lo que se afirma erróneamente en algunas fuentes judías y cristianas, no era un ángel caído. En el Islam, esta es una verdad irrefutable, ya que el Corán establece con total claridad que Iblis era de los jinn. En la Sura Al-Kahf, Allah dice: y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, se postraron, excepto Iblis. Él era uno de los jinn y desobedeció la orden de su Señor. Corán 6:50. El nombre Iblis significa en árabe, el que ha perdido la esperanza. Este nombre le fue dado más tarde, cuando se descarrió. Su nombre original era Azazil.
Se dice que tenía un rostro hermoso y brillaba como los ángeles. La comunidad de los Yan vivía originalmente en una dimensión superior, un plano de existencia diferente que no podemos comprender. Más tarde, pidieron permiso para vivir en la Tierra y prometieron seguir los mandatos de Aya. Vivieron en la Tierra durante miles de años, al igual que los humanos y los Jin, adorando a Aya y conociendo a su creador. Cada alma fue dotada de libre albedrío. Se cuenta que la comunidad de los Yan tenía 70.000 tribus. Durante mucho tiempo adoraron a Aya, pero luego comenzaron a desviarse, a cometer injusticia y a rebelarse. Aya les envió mensajeros, pero ellos los mataron. Fue entonces cuando comenzó la guerra liderada por Azazil. Aya envió a Azazil al frente de un ejército de ángeles para luchar contra los corruptos. Este ejército derrotó a los rebeldes y los expulsó de la tierra. El ascenso de Azazil al paraíso. Después de que la tierra fue purificada de los Yan corruptos, se convirtió en el hogar de los Jin. Aya también creó un grupo de ángeles y nombró a Azazil como su líder, así como también líder de los Jin. En ese momento, Azazil era intensamente devoto en su adoración. Oraba más que todos los demás Jin. Su devoción sincera no pasó desapercibida para Aya. Por orden de Aya, Azazil fue elevado a los cielos. Se dice que pasó 300 años en cada uno de los 7 cielos. Azazil continuó su adoración allí. Debido a su profunda sinceridad e intensa devoción, su rango se elevó hasta el paraíso. Se dice que permaneció 300 años en el paraíso. Así fue como Azazil, en un tiempo, estuvo entre los más cercanos a Aya. El rango que alcanzó fue una posición muy alta y honrada, mencionada por Aya mismo. A partir de ese momento, Azazil tenía presencia tanto en la tierra como en los cielos. Todos los ángeles lo admiraban. Se beneficiaban de su profundo conocimiento y asistían a sus lecciones. La escena secreta en la tabla preservada. Una vez, algunos ángeles leyeron en la Lawh al-Mahfuz, la tabla preservada. Vieron una escritura que decía que alguien muy cercano a Aya experimentaría su ira y sería expulsado de su presencia. Inmediatamente se dirigieron a Azazil. Cuando Azazil vio que los ángeles estaban tristes, les preguntó la razón. Le contaron lo que habían leído en la tabla preservada y le suplicaron que hiciera una súplica para que esa desgracia no cayera sobre ellos. Azazil respondió: «Esta desgracia no es para nosotros ni para vosotros. He visto esta escritura durante años y no se lo he dicho a nadie». Los ángeles insistieron en que orara. Entonces Azazil levantó sus manos y dijo: «Ya Rab, protégelos de esta desgracia». Pero debido al orgullo que anidaba en su corazón, ni por un instante pensó que pudiera tratarse de él mismo. Ni el más mínimo temor llenó su corazón. En otra narración se cuenta de la siguiente manera: Iblis miró la Lawh al-Mahfuz y vio escrito allí. Él preguntó: «Ya Rabbi, ¿quién es Saitán?». Aya dijo: «Es uno de mis siervos. Le he dado muchas bendiciones, pero no obedece mi orden. Así que lo humillaré, lo deshonraré y lo expulsaré». Iblis dijo: «Ya Rabbi, muéstramelo para que pueda destruirlo». Aya respondió: «Pronto lo verás». Debido a su alto rango, Azazil tenía el privilegio especial de existir tanto en los cielos como en la tierra. Este estatus único comenzó a infundir en él un sentimiento de orgullo. Pensaba para sí: «Puedo estar en el cielo o en la tierra en cualquier momento. Tanto los Jin como los ángeles están bajo mi mando». En este punto, Azazil había comenzado a transformarse en Saitán. Puesto que Aya conoce lo que se esconde en los corazones, él quiso mostrar a los ángeles los pensamientos ocultos en Azazil. De aquí extraemos una lección vital. Una persona no debe confiar únicamente en su adoración o en su alta posición y nunca debe caer en el orgullo. La creación de Adán. El momento de la creación de Adán se acercaba. Aya dijo a los ángeles, como se describe en la Sura al-Baqara: «Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a poner en la tierra a un sucesor, califa, dijeron: vas a poner en ella a quien corrompa en ella y derrame sangre, mientras nosotros te glorificamos con alabanza y santificamos». Él dijo: yo sé lo que vosotros no sabéis. Corán 2:30. Cuando Azazil escuchó que un nuevo ser sería creado en la tierra, se sintió inquieto. Los ángeles pensaron: si se crea un nuevo sucesor,
significa que la tierra nos será arrebatada y dada a esta nueva creación. Al principio, Azazil pensó, esta nueva creación será de luz, al igual que los ángeles, y estará bajo mi mando. Siempre me obedecerán. Pero sucedió lo contrario. Y cuando finalmente comprendió que Aya sin duda crearía un nuevo pueblo, Azazil pensó que, al igual que había expulsado a los Yan de la tierra antes, ahora también expulsaría a esta nueva creación con su ejército. El Corán dice en la Sura Al-Ir, y cuando tu Señor dijo a los ángeles, voy a crear un ser humano de barro seco, de arcilla negra y maleable. Corán 3:28. Cuando Saitán escuchó esto, empezó a pensar, si esta nueva creación está hecha de barro, entonces la tierra todavía me pertenece, porque yo fui creado de fuego y él de barro. El fuego es superior al barro. El fuego es el más fuerte de todos los elementos, mientras que el barro es el más débil. Así pensaba Azazil en su arrogancia. En su opinión, el de mayor rango era el más digno, pero este era el resultado de su orgullo y su pensamiento distorsionado. Aya creó a Adán de barro. Su forma era diferente a todo lo que se había visto. Los ángeles y Azazil vinieron a verlo. Azazil rodeó el cuerpo de Adán, al que aún no se le había insuflado vida. Lo estudió en detalle. Luego entró por la boca de Adán y se movió por su cuerpo. Vio que este nuevo ser era muy débil, pero aún así no podía aceptar que una criatura tan débil e indefensa viviera en la tierra. El soplo de la vida y la rebelión. Aya conocía el orgullo y los planes secretos en el corazón de Azazil, y había llegado el momento. Ahora se le insuflaría vida a Adán. El Sagrado Corán nos recuerda que Aya es el creador de la vida y la muerte. En la Sura Al-Mulk se afirma, Él es quien creó la muerte y la vida, para probaros quién de vosotros es mejor en obras. Y Él es el Todopoderoso, el Perdonador. Corán 67:2. Después de esto, el alma fue insuflada a Adán. La alma entró por su boca y llegó a todo su cuerpo. Por donde pasaba, llenaba el cuerpo de carne y huesos. Luego Aya lo formó y le insufló de su espíritu, como dice en la Sura As-Saida. Luego lo ordenó y le insufló de su espíritu. Y os dio el oído, los ojos y los corazones. ¡Qué poco agradecidos sois! Corán 32:9. Aya creó a Adán de barro y dijo, sé, y él fue. No conocemos la verdadera naturaleza del alma, pues el Corán nos dice que se nos ha dado poco conocimiento al respecto, como se menciona en la Sura Al-Isra. Y te preguntan sobre el alma. Di, el alma es un asunto de mi Señor, y no se os ha dado sino poco conocimiento. Corán 17:85. El primer estornudo y la primera desobediencia. En un hadith se narra que el alma entró en la cabeza de Adán. Cuando llegó a sus ojos, rostro, nariz y boca, Adán estornudó. El ángel Jibril, Gabriel, estaba a su lado y le dijo, «Oh Adán, di alhamdulillah, toda alabanza es para Aya». Punto. Adán dijo, «Alhamdulillah». Punto. Entonces Aya dijo, «Oh mi siervo, que mi misericordia sea contigo». Cuando el alma llegó a sus ojos, Adán los abrió y vio los frutos del paraíso. Al ver todos los frutos, sintió hambre y quiso comer de inmediato. Sin embargo, el alma aún no había llegado a sus pies, todavía estaba en forma de barro, por lo que no podía levantarse. Entonces Jibril dijo, «Oh Adán, no te apresures. Porque, como dice Aya en el Corán en la Sura Al-Isra, el hombre es por naturaleza impaciente». Hasta este momento, Azazil aún no se había convertido en Saitán. Los ángeles no eran conscientes de sus pensamientos internos. Pero entonces llegó el momento. Adán se sentó en el trono del honor, y Aya reunió a todos los ángeles. En la Sura Al-Baqara dice, «Y cuando dijimos a los ángeles, postraos ante Adán, se postraron todos, excepto Iblis. Él se negó y se mostró arrogante. Así se convirtió en uno de los incrédulos». Corán 2:34. Y en la Sura Al-Kahf, dijimos a los ángeles, postraos ante Adán. Se postraron todos, excepto Iblis. Él era uno de los jinn y se opuso a la orden de su Señor. Corán 6:50. Esta postración no era adoración a Adán, pues la adoración le pertenece únicamente a Aya. Era un acto de obediencia a una orden divina, comparable a los musulmanes que se orientan hacia la Kaaba.
Debido a que Azazil no se postró, se convirtió en uno de los incrédulos. La caída y la maldición de Iblis. Fue entonces que Aya dejó de llamarlo Azazil y lo nombró Iblis. Aya preguntó: «Oh Iblis, ¿qué te impidió postrarte ante lo que yo he creado con mis propias manos?» Iblis respondió en su orgullo: «No me postraré ante un ser humano que tú has creado de barro sucio y seco». Entonces Aya dijo: «Vete de aquí, estás desterrado, y mi maldición caerá sobre ti hasta el día del juicio». Iblis se encontraba ahora entre los perdedores, y ya no había salvación para él. Cuando estaba a punto de ser aniquilado en el acto, Iblis hizo una última súplica: «Oh mi Señor, dame tiempo hasta el día en que la gente sea resucitada de entre los muertos». Aya dijo: «Se te concede tiempo hasta un momento conocido, hasta el día del juicio». Iblis dijo: «Por haber tú me desviado, me pondré en tu camino recto para desviarlos. Luego me acercaré a ellos por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y encontrarás que la mayoría de ellos son desagradecidos». Aya respondió: «Vete de aquí, humillado y despreciado, y quien quiera que te siga, juro que llenaré el infierno con todos vosotros». Según eruditos como At-Tabari, la frase humillado y despreciado en este verso significa que Iblis perdió su hermosa figura y su aspecto angelical. En este punto, es importante aclarar algo. Algunos afirman que Iblis discutió o desafió a Aya, pero esto no fue un debate. Lo que vemos aquí es a un siervo siendo interrogado, expulsado de la presencia de Aya y humillado. La creación de Joguba y la caída. Después de esto, a Adán se le ofrecieron frutos del paraíso. Después de comer, se sintió somnoliento. Mientras Adán dormía, Aya creó a Joguba, Eva, de una de sus costillas izquierdas. El Corán nos recuerda en la Sura An-Nisa: «Oh, humanidad, temed a vuestro Señor, quien os creó de un solo ser, y de él creó a su pareja, y de ellos dos extendió a muchos hombres y mujeres». Corán 4:1. A partir de ese momento, Adán y Joguba fueron alojados en el paraíso. Se les dijo: «Comed libremente de donde queráis en el paraíso, pero no os acerquéis a este árbol». Pero como parte de la prueba para Adán, también se le permitió a Iblis estar allí. Después de un tiempo, Iblis se acercó a Adán y le dijo: «Aya solo os ha prohibido este árbol para que no os convirtáis en ángeles o viváis aquí para siempre». Luego les juró a ambos: «En verdad, soy uno de los que os aconseja sinceramente». Saitán los engañó a ambos. Primero le dijo a Adán que comiera, pero Adán se negó. Había hecho una promesa a Aya y no quería comer del árbol. Luego Saitán se dirigió a Joguba y le susurró. Joguba comió uno de los frutos. Como no le pasó nada, se acercó a Adán y le dijo: «Yo comí de él y no me pasó nada. Tú también deberías comer». Fue entonces cuando Adán olvidó su promesa y también comió del árbol. Cuando el fruto pasó por sus gargantas, sus ropas cayeron repentinamente, sus partes íntimas quedaron expuestas y se sintieron avergonzados. Intentaron cubrirse con las hojas de una higuera. Después de eso, Aya los envió a todos, incluido Iblis, a la tierra como castigo y dijo: «Bajad, algunos de vosotros seréis enemigos de otros. En la tierra tendréis una morada y una forma de vida por un tiempo». Esta es la historia de la erradicación de los Yan, la creación de Adán y cómo Azazil se convirtió en Saitán. Sí, la situación de Saitán al final es verdaderamente triste. Cayó de un lugar elevado y especial a uno de los más bajos, y se convirtió en Iblis. Desde ese momento, nunca volvió a ser amigo de los descendientes de Adán, porque sabía que nunca sería perdonado. Albergó un odio profundo hacia la humanidad y se convirtió en un archienemigo, jurando descarriarlos. Para lograr este objetivo, consideró válidos todos los trucos y trampas posibles. Después de su caída y de convertirse en Iblis, usó muchas trampas para atraer a otros a su lado, para engañar a la gente y alejarla de la verdad. Hablaremos más sobre este tema en los próximos vídeos. No olvidéis activar las notificaciones. Que Aya nos proteja de Saitán y sus tentaciones.